Buenas noches, pues ya estamos acá de nuevo en este gran programa. Ya tenemos un ratito sin tener estas jornadas latinoamericanas por la soberanía de los pueblos, y nos da muchísimo gusto que el día de hoy nos acompañan colombias de Colombia, compañeras desde Colombia, que tenemos el gusto de que hoy estén aquí para hablarnos pues de todos los acontecimientos que desgraciadamente hace poco se están haciendo, ¿no?, las elecciones en su país, y que han habido diferentes situaciones que han pues cambiado, ¿no?, el contexto de lo que se estaba teniendo como gobiernos. Actualmente termina este periodo con Gustavo Petro, quien es un gobierno de izquierda progresista, y bueno, tenemos este cambio que se está dando en estos momentos, que está Abelardo Esprielda, y va a ser pues tal vez esta nueva configuración con un cambio de pensamiento de ultraderecha, y que es importante que justamente pues se sepa, ¿no?, la situación que se está viviendo en su país y también en Latinoamérica, ¿no? Cómo también esto nos influye en los diferentes países. En el caso de nuestro país, en México, que tenemos pues también ciertos acontecimientos, pues similitudes que necesitamos valorar, ¿no?, y saber por qué es importante que sepamos, ¿no?, cómo se están haciendo estas nuevas configuraciones en los países, y cómo nos afectan a los pueblos en general. Y por eso, bueno, les vamos a dar la bienvenida el día de hoy, que nos acompañan aquí nuestras compañeras María Leonor Yonda y Elizabeth Martínez. Voy a presentar a María Leonor Yonda, y por supuesto también nos acompaña nuestra secretaria de Mujeres, Mireya Aguilar González, que vamos a darle la palabra ahorita en un momento más, pero primero vamos a presentar a nuestra compañera María Leonor Yonda. Voy a presentarla. Ella es lideresa campesina con más de 15 años de trayectoria en procesos organizativos, incidencia política, defensa de territorio y construcción de agendas sociales para el sector agrario. Actualmente es vicepresidenta de Coordinación Nacional Agrario, la CNA, la organización campesina con más de 30 años de trabajo en la defensa de los derechos del campesinado y los territorios. Ha participado en espacios de negociación, interlocución y articulación con entidades del Estado colombiano, organizaciones sociales, universidades, organismos internacionales y agencias de cooperación. Su labor se ha enfocado en la formulación de propuestas de política pública agraria, la sustitución de cultivos, la protección de los derechos humanos, la resolución de conflictos territoriales y el fortalecimiento de procesos comunitarios con comunidades campesinas, indígenas, negras, raizales, palenqueras, sectores pesqueros, sindicales, juveniles y de mujeres. Asimismo, ha intervenido como ponente en foros, seminarios y escenarios nacionales e internacionales ante instituciones gubernamentales, universidades públicas y privadas, organismos como la ONU y la FAO, la cooperación internacional y el Parlamento Europeo. También tiene reconocimientos otorgado por la Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales, CLACSO, de la Ciudad de México y Universidad Autónoma, el reconocimiento por su liderazgo organizativo, defensa de los derechos humanos y lucha por la protección de los territorios. También tiene pues una gran participación social y organizativa como delegada y vocera de la Comisión Mixta de Asuntos Campesinos, la Comisión Mixta de Asuntos Campesinos, como la vocería en escenarios de interlocución sobre asuntos campesinos, construcción de propuestas para el reconocimiento, protección y fortalecimiento del campesinado. También ha sido coordinadora de la CLOC Colombia en la Vía Campesina Suramericana. Y también fue delegada ante la Comisión Mixta de Política Antidrogas, la Comisión Mixta de Política Antidrogas de julio de 2023, vicepresidenta actual de la Coordinadora Nacional Agraria, y delegada en escenarios de negociación con entidades del gobierno nacional. También como delegada en la Mesa Permanente del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. PENIS, Mesa Permanente, PENIS. Pues bienvenida, Leonor. Muchas gracias por estar aquí buenas noches, con nosotros. Gusto en saludarle, compañera Elizabeth, y demás compañeras que nos acompañan en este importante conversatorio de perspectiva latinoamericana. Creo que es un momento crucial de encontrarnos en este conversatorio
de lo que está sucediendo tanto en Colombia, pero lo que está sucediendo en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Porque todo lo que pasa en el mundo, la geopolítica mundial, pues se atraviesa lo que hoy está pasando en Latinoamérica. Entonces, en base a eso, pues decir que la profundización de la injerencia del fascismo hecha que ya ha tomado gran parte de Latinoamérica y en este caso Colombia en lo que pasó las elecciones en este periodo, que fue ahorita en junio, que fue la segunda vuelta. Eso nos pone pues en una situación compleja, difícil, pues de lo que está enfrentando el mundo y sobre todo Latinoamérica, por lo que se va a agudizar la situación de crisis, llamamos nosotros la crisis humanitaria, aunque la hemos venido atravesando, pero esta es la profundización real de una crisis humanitaria que se nos va a atravesar en los territorios. Muchas gracias, Leonor. Y bueno, vamos a presentar también a nuestra querida compañera que también nos acompaña el día de hoy, Elizabeth Martínez Aguilera. Ella es encargada del área de trabajo, ciudad y formación, investigadora y educadora popular del Instituto Nacional Sindical, coordinadora del proyecto Escuela Nacional de Formación de Congreso de los Pueblos del 2021 al 2023. Es integrante del equipo de investigación de la publicación Hicimos del Sindicato una Escuela en el 2017, coordinadora de la publicación Cuadernillos de Trabajo para la Formación Sindical, Debate y Reflexión del Movimiento Obrero Sindical en el 2016 e integrante de las comisiones internacional y de formación del Congreso de los Pueblos. Muchísimas gracias también, Elizabeth, un honor tenerte por acá. Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y pues espero que lo que podamos conversar sea como de aporte, de como algún aporte o de mucho interés pues para la situación que estamos pasando hoy en Latinoamérica, como ya lo decía Leo. Claro que sí, así lo será y debe de ser muy, muy pues informativa, ¿no? Dar a conocer las situaciones que se están viviendo en su país. Y le damos la palabra a nuestra querida secretaria, a Mireya Aguilar González, para que nos dé una bienvenida pues de este gran programa. Adelante, secretaria. Muchas gracias, estimada Dalia. Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a las Jornadas Latinoamericanas por la Soberanía de los Pueblos. Efectivamente, hoy nos reúne un tema que trasciende las fronteras de Colombia. Lo que ocurrió recientemente en las elecciones presidenciales de ese país abre una reflexión sobre el presente y el futuro de América Latina. Y considero que lo que ocurrió no se trata solamente de una competencia entre dos candidatos, ¿no? Abelardo del Espriella, el candidato de la ultraderecha, Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, sino de una disputa entre dos proyectos de nación. Ya nos comentarán nuestras ponentes. Un proyecto que buscaba dar continuidad a la transformación impulsada por el presidente Gustavo Petro y por su parte el otro que propone el regreso de la ultraderecha al gobierno. Para nosotras es muy, muy importante tener esta conversación con ustedes, queridas compañeras. Y bueno, pues como ustedes saben, para México este debate no es ajeno. Nuestra historia nos ha enseñado que la independencia política no solo puede sostenerse cuando los pueblos ejercen plenamente sus derechos a decidir su destino libres de cualquier presión o tutela extranjera. Y por eso, con ese espíritu, pues damos inicio a este conversatorio en el que queremos analizar, dialogar y fortalecer una convicción compartida para los pueblos latinoamericanos. Hemos dicho, y nuestra presidenta lo menciona continuamente, la soberanía no es un concepto del pasado, es una condición indispensable para la democracia, la justicia social y la paz. Les doy la bienvenida, les agradezco mucho que estén en este espacio. Desde la Secretaría de Mujeres de Morena, Michoacán, abrimos este debate. Les damos la bienvenida también a las compañeras que nos acompañan en estos conversatorios virtuales, que sé que son de mucha utilidad y que hoy más que nunca los pueblos latinoamericanos tenemos que estar en este constante diálogo sobre los desafíos que implican estos regresos de la ultraderecha a nuestros países, pero que sé que también que estamos unidas, organizadas y que podemos también presentar pues algunas propuestas que hacer ante lo que está ocurriendo en el mundo. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidas.
Muchas gracias, secretaria. Bueno, pues vamos a comenzar preguntándoles a ambas cuál sería o cómo se vivió en Colombia la jornada electoral pues del 31 de mayo. ¿Qué nos pueden decir de eso? Le doy la palabra a Leonardo. Bueno, iniciar diciendo que las elecciones estuvieron en un momento muy álgido de una narrativa, ¿no? Una narrativa que venía desde antes. La derecha venía ya en un reacomodo, jugando con dos candidatos, entre ese caso Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Pues, Paloma Valencia de una clase dominante burguesa que pues su padre, su abuelo, una historia marcada por la violencia de grandes despojadores de tierra, sobre todo para sus intereses y bueno, con unos antecedentes bastante pues, clasistas, ¿no? Y pues Abelardo, pues también una cuota que viene de un proceso pues de antecedentes, de abogado, pero que ha defendido paramilitares y su carrera pues ha estado marcada por turbia, ¿no? No ha sido una persona pues que venga de una clase pues, mejor dicho, de decir, de buenos antecedentes, de antecedentes defendiendo criminales. Pero su polarización y su discurso violento y todo eso pues fue calando porque desafortunadamente la narrativa es que había que tomar el tema de la seguridad en este país, pues es doctrina, fuerza militar y ya, porque la izquierda o gobiernos progresistas no pueden estar más. Entonces eso fue calando y lo mediático y lo que la narrativa también que vino haciendo Trump con el tema de que el escudo de las Américas, que el gobierno de Petro, Maduro y todo eso también tiene un antes y es esa narrativa, ¿no? Que logró calar que el tema que había que combatir el narcotráfico, porque eso era una forma también de decir, no, es que este gobierno sigue siendo alianza con el narcotráfico, Venezuela y todo eso. Esa narrativa fue calando y pues efectivamente en un país tan polarizado por el odio, el racismo y sobre todo lo que es de izquierda, pues en una clase, pues eso es lo que fue generando lo mediático. Entonces eso ya venía y pues muchos de la derecha pues, se fueron a los Estados Unidos a hacer acuerdos con Trump. Eso ya se venía como cocinando y yo creo que eso sucedió ya más de una manera más descarada y cínica, fue lo que sucedió el 3 de enero cuando hicieron el asalto a Venezuela, ¿no? Entonces que entraron fuerzas militares, secuestran a Maduro, asesinan a los que estaban protegiendo, a los cubanos. Eso ya se venía entre nosotros, sabíamos que desde ahí ya venía lo que significaba para Colombia estas elecciones. Iban a estar marcadas por la injerencia, por la CIA, por la inteligencia americana, pues para hacer que este progresista como Gustavo Petro no continuara, pues porque hay intereses de mantener el control, dominio sobre la hegemonía de Estados Unidos pues, sobre Latinoamérica, pues por los intereses que aquí hay, ¿no? El extractivismo, el agronegocio, la acumulación de capital para sus intereses. Y eso pues con un gobierno progresista, con un movimiento social que había ganado cosas, pues no iban a dejar que hubiera continuidad. Y efectivamente, pues el Consejo Nacional de Estado Electoral, pues corrupto, la registraduría, todo jugó. Ahí dicen que ahí hubo la CIA y pues en la primera vuelta también decir que la campaña de Iván Cepeda estuvo muy cerrada, no estuvo abierta, muy triunfalistas, creímos nosotros, no abrió una agenda que realmente hablara a toda la sociedad, a lo estudiante, a lo juvenil, a lo agrario, y se centró como en la revolución económica social, la revolución política, pero una agenda que realmente no abría el espectro y su discurso no convenció, la comunicación muy cerrada, y no dio debates, no visitaba mucho, y pues Abelardo Las Priellas sí llenaba estadios y con su vulgaridad, con su odio, con eso, pues claro, eso fue calando y, y mire lo que pasó. Entonces, yo creo que uno de los aprendizajes es el triunfalismo y otro pensar que el pacto histórico era entonces ya el poder y que ya había triunfalismo y que ya teníamos gobierno y que entonces Iván Cepeda era presidente. Y a los movimientos sociales pues nos dejaron atrás el austerismo, que no había plata
y ese triunfalismo fue el que llevó al fracaso. Entonces, una mala campaña publicitaria, su agenda de gobierno no abrió el espectro, no llegó a toda a la población y fue muy cerrada su discurso como en las ciudades. Entonces, eso también generó pues que realmente pasara que en segunda vuelta no obtuviera y quedara con una desventaja de 1.200.000 de diferencia de Abelardo Espriella. Esta narrativa de odio de clase, porque podemos decir, fue calando mucho y a la gente ese odio que se está diciendo es que, mire, no hay seguridad, es que la corrupción, es que no puede seguir un gobierno de izquierda, porque mire, entonces eso fue calando y entonces la gente a eso le come. Y entonces el tema de seguridad, ¿no? Entonces, este país está vuelto nada, efectivamente, también las bandas delincuenciales también fueron parte instrumentalizadas por la derecha para generar miedo, terror. Previo a eso hubieron atentados, bombas cilindros, bombas donde hubieron muchos muertos, y pues eso también lo logró capitalizar la derecha, sabiendo que la derecha era inicialmente, su estrategia siempre ha sido generar miedo, terror, hacer autoatentados para decir la situación del país necesita fuerza militar. Entonces, eso también, la corrupción frente al tema electoral, y además que contrataron 4 empresas que son la MacGregor, esa ACD, que es la Asociación de Sistematización de Datos, y otra que es una que se llama la J. MacGregor, está la Thomas Gregg, o sea, 4 empresas que fueron como las más que estuvieron allí para tener el tema electoral. Y Gustavo Petro efectivamente en la primera vuelta ya había denunciado que iba a haber corrupción en la registraduría y cómo se estaba moviendo también los Estados Unidos ahí haciendo injerencia. Muchas gracias, Leonor. Pues ya nos diste un panorama más amplio, definitivamente, ¿no? En estas encuestas también está un personaje, ¿no? Como se nombra como Valencia, que entiendo, ¿no? Que son como, pues obviamente en contra del gobierno, ¿no? De Gustavo Petro, o del gobierno que está actualmente, y que eso pues también ha hecho pues tener otro tipo de perspectivas en la población que no es real como tal, ¿no? Pero bueno, sobre esto, ¿qué nos puedes decir, Elizabeth? ¿Cuáles son las principales reivindicaciones políticas, económicas, sociales, etcétera, del pacto histórico? ¿Y qué nos puedes abordar también del tema que nos habló? No puedo profundizar mucho sobre las reivindicaciones políticas del pacto histórico porque no hago parte del pacto histórico, pero sí lo que podemos decir es que tienen una apuesta de nación, o sea, tienen una apuesta, un proyecto de país, una necesidad de generar a partir de reformas cambios sustanciales en la sociedad. Y estas apuestas, pero más allá de las reivindicaciones, es el momento en el que aparece el pacto, que digamos sí es un momento crucial en el país porque es venir de, como ya lo decía Leo, nosotros somos como, Colombia es el piloto en Latinoamérica de muchas de las políticas de la doctrina Monroe, Donroe o en el nombre que vaya, para aplicar luego al mundo. O sea, nosotros hemos sido los primeros, pues en Colombia se han hecho las primeras formas de cada una de esas doctrinas, el Plan Colombia, la declaración de enemigo público interno, que es la población, o sea, hay todo lo que ha pasado con la reconfiguración del paramilitarismo, todo lo que ha sido este proceso, pues ha generado que Colombia históricamente no tenga una cultura, no tenga una visión de lo que implica un cambio o una transformación social, porque eso se va extinguiendo de manera física y a partir del exterminio. O sea, hemos tenido, pues no somos desafortunadamente el país con más asesinatos de dirigentes sociales casi que en Latinoamérica y casi que de los primeros en el mundo. O sea, hemos tenido un genocidio en violación de derechos humanos histórico. Entonces, el desarrollo de lo que, o sea, la configuración del pacto histórico, que es más que la configuración de un momento histórico en el país, lo que logró es generar una nueva lógica de la cultura en el país, la cultura política. O sea, digamos,
No necesariamente, que es lo que dice Leo, es el pacto histórico el que ha llevado esto al momento en el que estamos. Hay un antecedente de movilizaciones desde el 2013 que tienen su mayor auge del 2019 al 2021 con un levantamiento popular en el 2021. Este levantamiento popular reconfigura el mundo político electoral en el país. Toda la visión político electoral en el país empieza a canalizar el levantamiento popular. Es decir, si no hay levantamiento popular, tal vez no hubiéramos tenido un gobierno progresista. Entonces, eso hace que para que se llegue a un momento como en el que está el pacto histórico, haya un movimiento social histórico, un movimiento social conformado por indígenas, campesinos, negros, mujeres, estudiantes, jóvenes, que configuran ese momento. Y es ahí donde aparece el pacto histórico. Muchos apostamos al pacto histórico en términos institucionales para la disputa institucional, claramente. O sea, tenemos como, o sea, obviamente no vamos a votar por la derecha y el pacto histórico es la representación institucional, si se quiere, de los movimientos sociales. Pero lo que pasa en Colombia no es la aparición de un movimiento, de un partido que reivindica las banderas y recoge las banderas de la lucha del movimiento social, sino el cambio cultural. O sea, que sí se canaliza a través del pacto en su mayoría, pero es el cambio de cultura política del país. O sea, nosotros, lo que decía Leo es cierto, hubo por parte del pacto histórico hubo una sensación de triunfalismo en un país donde sabíamos que desde el momento en el que Petro ganó hace 4 años, la derecha se iba a reconfigurar y iba a llegar con más fuerza. O sea, lo que está pasando no es nuevo, no es no nos tiene, o sea, no es algo que no supiéramos que iba a pasar, no es algo que no se viera, no necesariamente en esta época electoral, sino en todo el gobierno. Petro nunca pudo gobernar, Petro no tuvo las instituciones a su favor, la derecha siempre estuvo por debajo haciendo porque ellos tienen el control del país. O sea, y no son 10 años, ni son 15, son 200 años en un ejercicio de configuración de un país que tiene un movimiento social muy fuerte, pero que siempre se extermine físicamente y la dominación, si se quiere, cultural de una población que no le interesa apostársela por un cambio, pero con este momento del pacto histórico, con este momento de sociedad que tenemos, hay es un gran número, es un momento que no hemos visto, o sea, 12 millones de personas en Colombia diciendo nosotros somos oposición, es algo que hay que revisar y es algo que hay que entender que no es del pacto histórico, es una necesidad de la población de decir estamos hartos de las instituciones, estamos hartos de espacios que no nos representan, estamos hartas y hartos de formas de dominación que históricamente nos dejan por debajo, estamos hartas y hartos de tener uno de los modelos económicos más sólidos de Latinoamérica, pero con una pobreza extrema que no tenemos cómo resolver, falta de oportunidades. O sea, el modelo educativo es un modelo educativo que no responde a las necesidades del pueblo, y así podemos ir enumerando cantidad de cuestiones sociales que en Colombia nunca ha habido. Cuando llega Petro, esto que no son cambios realmente, sino posibilidades de tener oportunidades en espacios que nunca hemos tenido, pues obviamente la gente quiere defender eso. Y hay un bloque que para bien o para mal o sea, hay un bloque que no es un bloque menor, que está haciendo contrapeso a que eso realmente sea la reivindicación del pacto histórico, es el partido que lo representa, pero es un ejercicio del movimiento social en decir, necesitamos una posibilidad de cambio que nos permita acceder a ciertas garantías de derechos que nosotros, en el caso colombiano, no hemos tenido.
no tuvimos un estado de bienestar, pues no tenemos derechos sociales. No hemos tenido, estamos en la segunda ola del progresismo, no en la primera, o sea, no tenemos el antecedente de países como Argentina, de países como Venezuela, de países como Brasil, sí, o sea, no, México, nosotros estamos en un momento que es casi que el declive del progresismo, que es como lo vemos en Latinoamérica, o sea, solo hay 2 países con una apuesta progresista o alternativa actualmente, que son México y Brasil. Y en ese escenario también hay que decir que entonces lo que se configura hoy es una oportunidad para el movimiento social y político de reconfigurar sus apuestas a partir del pacto y sus reivindicaciones, jugarle a la política institucional, jugar y disputar el Estado, jugar y disputar el gobierno, las instituciones, defender los escenarios, y eso hace que lo que haya habido no necesariamente sea un partido que le apueste y que ha ganado, que sí, en sí mismo sí es así, pero sí es un cambio más bien cultural, protagonizado por muchos actores, donde los jóvenes han ganado pues un papel un poquito más relevante que el de los otros sectores del país, que digamos el sector de mujeres o el sector de estudiantil, o sea, digamos, jóvenes y el campesinado colombiano tienen hoy una relevancia que tal vez hace 5 o 6 años no teníamos, pero reconociendo que nosotros tenemos una historia de 200 años que no necesariamente se cambie tan rápido en un gobierno. Y la apuesta hoy es esa, cómo logramos sostener esto lo poco que se pudo ganar en 4 años y lo que ya venía configurándose y fortaleciéndose desde el 2008. Gracias, compañera Elizabeth. Híjole, pues sí, de preocupar, ¿no? Porque pues tiene poco realmente de haber llegado el progresismo en Colombia, tanto tiempo, ¿no? En lo que no hubo, y culturalmente aún pues no se logra, ¿no? Como coaccionar, ¿no? De decir, sí, ya tenemos otro tipo de mente, ¿no? De percibir, ¿no? Desde otra postura progresista, los gobiernos, y tratar de mantenerlos. Desgraciadamente todavía pues hay estas diferencias, y que todavía el pueblo en general no nota quizás estos grandes cambios que se hicieron en 4 años, pero que son relevantes, aunque es poquito, pero se pudieron hacer unos cambios muy profundos, pero que no, la población en general tal vez no lo note totalmente, ¿no? Me gustaría saber, compañera Leonor, ¿qué nos podría decir sobre, pues, cuáles son los intereses que representan como tal y esconden detrás Abelardo de la Espriella? Bueno, Abelardo de la Espriella inicialmente lo que ha dicho, bueno, va a derogar 90 decretos, son todos los temas agrarios, de las luchas que hemos logrado en este periodo, sin decir que estas luchas pues han sido de la construcción de poder popular, como fue lo que históricamente fue lo del reconocimiento del campesinado como sujeto político de especial protección de derechos, el reconocimiento de los territorios campesinos agroalimentarios, las territorialidades de ecosistemas acuatorios, todo lo que hemos ganado en términos de reforma agraria, pues efectivamente quiere derogar esos decretos que son 90, pero todo el tema de tierras. Claro, porque él defiende a la clase oligarca, a los terratenientes, al agronegocio, pero al extractivismo. Y la alianza que ha hecho con Estados Unidos es efectivamente, vienen por todos los recursos naturales, por el agua, por la biodiversidad que aquí hay, y eso va a ser un tema, por ejemplo, de extractivismo y de despojo, que es lo que va a vivir las comunidades. O sea, porque no le interesa ninguna norma o decreto que favorezca al campesinado, y mucho menos la disputa de la tierra, porque el territorio, ¿no? La tierra siempre ha estado concentrada por los grandes tenientes. El 80% de la tierra la ostenta el 1% de la tierra productiva, la ostenta el 1%, pues la clase dominante de este país, terratenientes para el agronegocio. Entonces, es muy complejo, con 15 millones de campesinos y campesinas que son en Colombia, pues lograr estos logros, avances de la lucha histórica, pues que hoy nos toca es cómo los vamos a defender, pero además la profundización del fracking, ¿no? Entonces plantea que hay que desarrollar el modelo del fracking,
el tema del extractivismo, el oro, el litio, lo que haya aquí en ese país, o sea, con todo, el oro, bueno, y también favorecer los intereses pues, de los caprichos de los Estados Unidos bajo la doctrina, como lo decía la compañera, la doctrina de la seguridad del enemigo interno, de la doctrina Monroe, meter a Colombia, así como a otros países, a la escuela, al escudo de las Américas, pues eso, ¿qué significa? Control total para los movimientos sociales que se quieran salir a movilizar, a exigir derechos, control de migración, o sea, justificar el tratamiento de guerra, la militarización, o sea, es licencia para matar todo aquel que levante su voz en la protesta para exigir derechos y para proteger lo que hasta ahora ha conquistado. Entonces, ha planteado bombardear nuevamente, volver a la extorsión aérea, bombardear los territorios donde está la insurgencia del ELN, y eso pues su tratamiento es de guerra, o sea, aquí no hay nada violando todos los derechos humanos, ha dicho que así como hace Trump, o sea, no obedece ni a la Corte Interamericana ni a la ONU, o sea, y construcción de 10 megacárceles que supuestamente ya las tiene, pues eso qué quiere decir? Que va a haber un perfilamiento, judicialización, criminalización a las organizaciones sociales y a los líderes y lideresas pues que seguimos y a los defensores de derechos humanos pues que vamos a salir a las calles a movilizarnos, a exigir y a exigir las garantías. Pero más difícil, más complejo es porque ya crea un decreto, es revivir nuevamente lo que históricamente estuvo con Álvaro Uribe, que fueron las Convivir, que son grupos armados paramilitares en la seguridad para blindar que supuestamente la seguridad pues es control total urbano, pero los paramilitares ya empezaron a actuar. Los paramilitares ya empezaron a asediar a los campesinos y campesinas que les fueron entregadas tierras en la lucha histórica de recuperaciones, tierras que fueron recuperadas a los grandes paramilitares, a los terratenientes que robaron estas tierras y que los campesinos en este periodo de lucha histórica pues las habían recuperado y pues que hacían vida organizativa ahí, vivían, producen comida, producen alimento, pero que como esto afecta a los grandes intereses, pues este señor Abelardo de la Espriella pues ha abierto el abanico pues para que los paramilitares puedan acceder. Y entre eso pues en alianza con los paramilitares y con las fuerzas militares y con sectores políticos que ya han sido cuestionados, que han sido judicializados, pero como en este país la Corte Constitucional, como lo decía, aquí Petro medianamente gobernó, pero no tuvo el poder. Entonces, un poder legislativo, un poder judicial, un poder todo a favor de una estructura del Estado que es totalmente colonialista de la derecha y que, pues, Petro para poder estar en esos 4 años le tocó hacer alianzas con la derecha. Y pues decir que tampoco con el gobierno de Petro se logran grandes cambios sustanciales, porque lo primero que plantea es se acomoda al modelo neoliberal, o sea, no hay cambios, no hay sustanciales, no hay transformaciones. Sigue diciendo que hay que hacer el capitalismo menos salvaje, pero nosotros conseguimos cuál es el capitalismo menos salvaje, ¿no? Pues el capitalismo es capitalismo y destruye y acaba y profundiza. Entonces, y el mercado de las tierras, o sea, nosotros no concebíamos que las tierras fueran compradas, porque se vuelve un mercado, las tierras que fueron históricamente despojadas a los campesinos, pues no tenían que ser compradas a quienes la habían robado, a los terratenientes, por ejemplo, a los grandes empresarios que se robaron la tierra, que se la despojaron, y nosotros decíamos, pues la reforma agraria no parte de la mercantilización de la tierra, la reforma agraria parte es de las transformaciones estructurales que requiere el campo colombiano, vida digna, permanencia en los territorios, salud, educación, una reforma agraria que esté acorde a los movimientos sociales y al campesinado, pero no la compra de tierras favoreciendo y premiando a los que la han despojado. Mire lo que pasó ahora, o sea, esta gente le compró las tierras y ya van por ellas nuevamente. Entonces, ¿de qué se pierde la plata? Y lo que más duele es que la gente campesina, los campesinos en esos territorios no tienen garantías de permanecer ahí y toda su fuerza de aplicación de guerra va a ser para el campesinado que están en estos territorios. Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, el tema de los territorios campesinos alimentarios? Hacen parte de la reforma agraria integral y popular, que es una apuesta organizativa de ordenamiento propio del territorio, de producción de alimentos, de soberanía alimentaria. O sea, que
ordenar el territorio en contra del modelo del despojo, una economía popular de fondos públicos, de cooperativismo, ¿sí? Administran el territorio, entonces que puedan tener autonomía, pero con esto el paramilitarismo no va a permitir absolutamente nada, todo el tema de la construcción y la estigmatización, pues porque nosotros decimos, pues en últimas, vivir en el territorio que nos permita, que garantice vivir ahí, pero ¿cómo va a ser? Mire, hoy ya tiene un gabinete nombrado con gente que tiene antecedentes terribles, Vivian Morales, que viene de un proceso de investigación, o el general del ejército, que tiene antecedentes paramilitares, que su hermano fue condenado por asesinar al humorista Jaime Garzón, y así, todo eso que tiene ahí, Dangond, que es un teniente del Caribe, que tiene nexos con paramilitares. O sea, si uno mira la estructura que hoy está en su gobierno, es totalmente cuestionada por paramilitarismo, por corrupción y todo eso. Entonces, hoy decimos, o sea, ¿en manos de quién quedamos? O sea, en manos de los Estados Unidos, porque ni siquiera va a gobernar Abelardo la Espriella, va a gobernar es Estados Unidos. Entonces, fuerza militar, pie de fuerza militar, todo aquel que levante su voz, pues va a ser asesinado. Nosotros estamos diciendo que vamos a vivir el peor momento, como fue en los años del 2000, que fue en el periodo de Uribe, y podemos algunos atrevernos a decir que va a ser como la guerra de los 1000 días. O sea, volvemos con un fascismo, con un colonialismo, racismo muy fuerte, y que pues no tenemos la fuerza, como decíamos, ahí está el pacto histórico de la bancada, el pacto histórico, pero sin mucha fuerza. Y entonces sentimos que el pacto histórico lo que está generando es una agenda, quitándole como la agenda, hablando a nombre del movimiento social, y no dejar que el movimiento social, que tiene una agenda de exigibilidad, de defensa, pues el movimiento social tiene una agenda programática que ha puesto, que es la que siempre sigue defendiendo, que son para los cambios y las transformaciones, pero que hoy, por ejemplo, hablan de un pacto nacional. Nosotros no vamos a conciliar con la clase, nosotros decimos, nos mantenemos, que nosotros seguimos defendiendo y nos mantenemos en autonomía para seguir defendiendo, y los cambios y las transformaciones tendrán que venir en algún momento, pero pues por la vía institucional será un mecanismo, pero nosotros no abandonamos la lucha y la movilización, y sabemos que no va a ser fácil, pero bueno, nos toca, por eso es importante las alianzas, la unidad, el fortalecimiento organizativo, la formación, disputarnos los medios de comunicación, porque la narrativa de odio que ha ganado la clase dominante, pues ha sido eso, ¿no? Entonces, ¿cómo también nos disputamos nosotros en los movimientos sociales, los sectores, seguir abanderando nuestra agenda que nos junta en últimas a la clase popular y a la clase obrera? Gracias, María Leonor. Bueno, pues es un ambiente preocupante el que se vive, ¿no? Actualmente, con todo lo que nos comenta, y como ya decía, o sea, el hecho de tener el gobierno no significa que se tenga el poder, ¿no? Entonces ahí también hay una diferencia en poder gobernar realmente y hacer unos cambios, o tener una parte de la posibilidad de hacer pues incidencia, pero eso no significa que vayan a profundizarse, ¿no? Tanto como quisiéramos, y más en este sistema capitalista, desgraciadamente. Y bueno, también te quería comentar, Elizabeth, hubo muchas voces a lo largo y ancho de Colombia y América Latina, incluida la denuncia de fraude electoral con la manipulación del padrón electoral y los resultados, hecha por el presidente Gustavo Petro. ¿Qué nos podrían compartir sobre esto al respecto? Pues digamos, creo que más allá del fraude es como un momento de oportunidad, o sea, lo que decía Leo, pues estoy totalmente de acuerdo con ella, o sea, estar en el gobierno no es estar en el poder, y finalmente nosotros venimos de y vuelvo y repito, insisto mucho en los 200 años, porque es que ya es una cuestión hasta cultural, o sea, hasta nos enfrentamos a a una reconfiguración del paramilitarismo, donde el paramilitarismo también llega a la sociedad. Ya no es solamente, o sea, es muy difícil hoy poder decir los movimientos sociales pueden tener esta alternativa o esta otra, porque claro, está toda la fuerza militar, todo el exterminio, pero también hay una reconfiguración cultural donde uno ve el paramilitarismo haciendo obras sociales. Y eso genera lo que quieren generar, o sea, una aceptación
superficial de la población, de gente que no le importa el pueblo, que son unas, pues que literalmente son esos asesinos, ¿sí? Que es que un Estado, el Estado mafioso colombiano nunca se acabó. O sea, hay un paraestado también que sigue funcionando, que en estos 4 años lo que hizo fue fortalecerse y que además hoy juegan culturalmente, tienen una disputa cultural apropiándose de banderas de los movimientos sociales. Entonces, contar con una oportunidad como la del fraude, lo que permite es que eso ya depende de lo que nosotros podamos hacer como movimientos sociales, lo que permite es volver a pensarnos en la reconfiguración de tejidos sociales realmente realmente populares, realmente que le apuesten realmente a transformaciones sociales, pero eso depende mucho de lo que nosotros podamos hacer, de superar la fragmentación, de superar mucho el sectarismo, de superar muchos elementos, como lo decía Leo, que ya vienen pasando hace muchos años en la crisis que han tenido los movimientos sociales, que no es un secreto, en Colombia y en Latinoamérica, o sea, esto no es un secreto. Y en ese mismo sentido, pues lo que nos permite toda esa denuncia del fraude, que más allá de si se da o no, que más allá de si nosotros vamos a estarlo impulsando o no como Congreso de los Pueblos, lo que permite es estar ahí buscando la difusión de lo que pasa en el país. Porque realmente, pues, si pasó en México en el 2006 con Andrés Manuel el fraude electoral y así se quedó, pues mucho menos en Colombia eso vaya a cambiar. Pero necesariamente eso da apertura a que podamos ir hablando de otras cosas que seguro sí van a pasar. La persecución a los liderazgos colectivos en las comunidades que realmente nunca dejó de ocurrir, pero que va a arreciar en estos 4 años la pérdida de las poquísimas garantías que tuvimos en este gobierno, la estigmatización de sectores completos como el juvenil, como el de mujeres. O sea, va a permitir que sigamos denunciando, porque hoy, en menos de un mes, en menos de 15 días de las elecciones, una semana, ya se habla también de acabar con todo, pero no solo eso, sino de volver a un Estado que juega con una democracia representativa que no existe, que se alinea a Estados Unidos, que llega a las elecciones de la Espriella gracias al intervencionismo ecuatoriano, porque también tiene que ver ahí como la reconfiguración de esta ultraderecha en Latinoamérica y en el mundo, y que también culturalmente se le está diciendo a la gente que hay una serie de poderosos que no representan nada, que no tienen integridad, pero que son los que deben estar gobernándonos. O sea, digamos que es de la Espriella, esa derecha que representa a Trump, que representa a Milei, sin principios, sin valores, hombres poderosos que tiene cuestionados por sus formas, misóginos, xenófobos, racistas, pedófilos, o sea, que es la degradación más, o sea, en la historia del mundo puede decirse, el momento de hoy, la degradación de la clase poderosa que nunca habíamos visto. Ya abiertamente dicen lo que son y no les importa porque son los dueños del mundo. A eso nos enfrentamos. Y lo que permite entonces este fraude es decir, mire, tenemos un fraude, pero también está pasando todas estas otras elementos, o sea, más allá del fraude, que sí nos dará para un tiempo de decir, nos robaron unas elecciones, tal vez no pase nada, porque las instituciones siguen siendo de la derecha, porque el intervencionismo gringo no va a salir, pero sí nos permite como movimientos sociales, pero nos robaron esto, pero también está pasando esto, pero también hay eso, o sea, la denuncia constante a partir del fraude. Eso depende no de lo que pueda seguir diciendo Petro, porque finalmente el 7 de agosto él ya no va a estar ahí, sino de la presión social que nosotros podamos seguir generando en los territorios y fuera de los territorios a nivel latinoamericano.
Muchas gracias, Elizabeth. Híjole, pues sí, el ambiente, ¿no? Que se vive con la derecha y represivo, lo que comentaban ya de los grupos organizados sociales, quienes levantan la voz, desgraciadamente son los que tienen más incertidumbre, ¿no? Y situación de que vayan a ser, pues, reprimidos, ¿no? Asesinados, y que es muy, muy triste saber que esto, pues, es muy probable que pueda pasar ya desde el hecho de que comentó, ¿no? Abelardo de la Espriella que iba a llegar con mano dura, ¿no? Que iba a ir con la justicia, ¿no? Y que iba a ir en contra supuestamente de la corrupción que se dio en este gobierno, o sea, como ya dando amenazas, ¿no? En contra de los líderes, pues, más visibles, ¿no? En este caso, pues, Gustavo Petro, primero que nada, ¿no? Y todos los que son líderes conocidos son los que tienen más, desgraciadamente, esta situación de vulnerabilidad. Y le vamos a dar la palabra a nuestra secretaria Mireya Aguilar para que nos dé, pues, algunas aportaciones sobre esto que se ha estado comentando. Adelante. No, pues muy interesante lo que nos comentan las compañeras, muy, 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 muy preocupante, verdaderamente. Y bueno, pues justo referente a lo que comentaba Elizabeth pues de estas elecciones pues fraudulentas que se vivieron, también comentar, hubo un incremento también de la participación de los electores, ¿no? Generalmente había sido de la mitad de la población, un 50%, y en estas elecciones pues vimos que incrementó a un 60 y algo por ciento. Entonces, justo estas personas que del abstencionismo, de que no participaban, en esta elección sí participaron. Me gustaría un poco que habláramos de ello, porque tú hablas, Elizabeth, de 12 millones, ¿no? Pero en realidad pues quedó prácticamente pareja, ¿no? La votación, sabemos que hubo un fraude, pero que pues que hablemos un poco sobre qué ocurrió, o sea, cómo fue que estas personas que no tenían interés en participar lo hicieron. Y bueno, pues tenemos hoy estos resultados, y que ya lo comentas tú, que van a dar por lo menos para estar denunciando constantemente esto que ocurrió, obviamente ganar la narrativa. Y pues la verdad es que sí me quedo con el corazón muy apachurrado, ¿no? De lo que ocurre y de lo que hemos visto que ha ocurrido pues en muchos otros países de nuestra América Latina. Gracias, secretaria. No sé si quiere comentarnos algo, Leonor o Elizabeth. Sí, una de las situaciones es que también el fundamentalismo está fundamentalismo también hizo también su tarea, ¿no? Una cultura, lo cultural también, eso cómo nos va ganando la narrativa, ¿no? Y efectivamente, eh, enfrentar esto, el dinero, la corrupción, lo que se mueve, lo que pasó, por ejemplo, en Perú, es muestra de eso. Nosotros perdimos por una ventaja mínima de 247.000 votos. O sea, no fue casi mucho, entonces, pero, y porque se fue al escrutinio, pero de todas maneras sabe que hubo una corrupción. Pero creo que estos aprendizajes lo que toca es, bueno, ya nos queda solamente Brasil, nos queda México, porque ya totalmente Latinoamérica lo tenemos ya al servicio de los Estados Unidos, de Trump. Entonces, muy preocupados, pues Uruguay, pero Uruguay pues todavía no logra pues igual. Nosotros tenemos un análisis que hemos hecho, es que los gobiernos progresistas en América Latina pues no son, eso lo están utilizando la derecha muy fácilmente para decir los gobiernos progresistas y izquierda no sirven, son corruptos, no es. Y eso lo que estamos previendo es como enterrar a un proyecto revolucionario, a un proyecto de izquierda, decirlo. En Colombia lo que van a hacer en este periodo es empezar a hacer montajes, mire, evidenciar, mire, este gobierno fue el más corrupto, mire que esto, o sea, van a hacer de todas ese para decir, mire, no se puede tener un gobierno progresista, no se puede tener un gobierno de izquierda, porque así está pasando en Bolivia. En Bolivia están judicializando a compañeras que fueron de diputadas que están eso y hoy están encarceladas diciéndoles, mire, son corruptas, y así sucesivamente. Entonces, esa narrativa de eso es precisamente de cualquier intención de un gobierno de izquierda
nos van a golpear muy duro. Entonces, quieren acabar totalmente, y la doctrina Monroe y la Escuela de las Américas lo que plantea es eso, o sea, acabóse total una intención de un proyecto revolucionario socialista en América Latina. Entonces, nos queda pues Brasil, que también haciendo un análisis está difícil con que pueda ganar las elecciones, no sé cómo estará la Ciudad de México, pues nos queda, esos son como los dos países que nos quedan danza, pero el resto, la reacción de violencia en América Latina va a ser, y cuáles son los retos de los movimientos, cuál va a ser el fortalecimiento organizativo, cómo vamos a actuar de manera de unidad, porque quien nos quedaba de un proyecto revolucionario era Venezuela, pero con la muerte de Chávez y luego la llegada, pues ahí se va perdiendo lo que está viviendo Cuba hoy también. Estados Unidos ha dicho, no, Cuba se va a caer sola, y uno le duele pues, que realmente Cuba, que le dio tanto a muchos países, pues hoy esté en esa situación. Entonces, claro, uno dice, preocupante, es como cuál va a ser el camino y el horizonte. Pues la esperanza está en los movimientos sociales, retomar las banderas de la lucha, la organización, la movilización y la acción de seguir defendiendo lo que hasta ahora hemos logrado, y defender la vida y defender los territorios frente a la hegemonía y ante la injerencia de los Estados Unidos. Entonces, creo que no más por el disputa institucional, pero también nosotros cómo juntarnos nuestras luchas en América Latina y en el mundo frente a la resistencia que podemos seguir haciendo los pueblos. Es la única manera, quien salva al mundo, pues es el mismo pueblo organizado. Y la unidad que nos toca juntarnos sí o sí, o sea, todos los sectores, la clase popular. Porque esto es un tema de lucha de clases. Aquí no podemos decir que eso, porque esto aquí vienen es por todos, porque los temas sociales se van a seguir profundizando, y lo que hemos logrado, pues van a quedar ahí, porque hay intereses del gran capitalismo, del modelo neoliberal y del colonialismo, sigue intacto. Entonces, un fascismo sigue imperando, que se sigue posicionando, pero con un fascismo demasiado violento, peores que en la época de anteriores. Nosotros decimos el fascismo colonialista. Yo ahí quería decir como un par de cosas, es que muy de acuerdo con lo que dice Leo, pero sí me parece que hay retos del movimiento social que son muy fuertes, y es un poco también aprender a leer cómo se está configurando la política hoy. O sea, digamos, venimos de formas clásicas que tal vez no responden a lo que la gente está buscando hoy, y es necesario que hagamos ese ejercicio interno de decir, venga, el panorama es muy nefasto, o sea, no parece que no hubiera salida por ningún lado. Lo que dice Leo de la reconfiguración de ese fascismo que venía avanzando en los años 90 y que hoy llega con mucha más fuerza, una clase dominante que claramente no le interesa nada más que el dinero, ni siquiera pues el poder y el dinero, pero que cada vez se descompone más internamente. Claramente un Estados Unidos en una decadencia que lo que quiere es acabar con Latinoamérica, porque es el único pedazo que le queda, o sea, para poder ser el poderoso imperio que era hace muchos años. De eso ya no hay, pero la que está sufriendo las consecuencias es Latinoamérica. O sea, ahí también hay que ver que no hay cosas del escenario actual que no son las mismas de hace, ni siquiera hace 5 años. Entonces creo que ahí hay que empezar a mirar ese tipo de formas, y en lo que decía Mireya, lo que pasa es que yo decía 12 millones de personas porque cuando hay un candidato de izquierda, hubo candidatos de izquierda en ocasiones anteriores, no se llegaba a 2 millones de votos. Eso hay que aprenderlo a leer, no para entender que la disputa es institucional, sino para saber que hay gente que está pensando parecido a uno, pues, a los movimientos sociales. ¿Hacen parte de movimientos sociales? No sabemos. ¿Se reconocen como el pacto? Tampoco sabemos. No creo que esos 12 millones de personas sean del pacto histórico. Yo creo que es más una reacción a decir, esto que estamos viviendo no lo queremos y hay que cambiarlo. Y es ahí donde nosotras y nosotros como movimientos sociales y políticos tenemos la oportunidad de decir, venga, hay otro tipo de gente diciendo otro tipo de cosas, por ahí es. Porque el escenario que tenemos es muy, muy nefasto. No hay alternativas, no hay unidad, y ni siquiera hay una visión que supere la nacionalidad. O sea, hoy si no se hace una apuesta regional en términos de Latinoamérica, difícilmente vamos a salir. O sea, como países, claramente la apuesta ya no es
pero en términos de la unidad y el internacionalismo, ¿hacia dónde vamos hoy? O sea, el papel hoy es defender lo que queda en Brasil y México, o cómo, o hacia dónde, o seguir en la denuncia, o seguir en la resistencia. O sea, la apuesta hoy es esa, porque lo único cierto que sí es una disputa de clase, o sea, pero también que solo hay ricos y pobres, y los ricos tienen todo el poder en el mundo y los pobres todavía no tenemos una alternativa clara para enfrentar eso. Lo que no quiere decir que no tengamos cómo, solo hay que empezar a buscar, y eso nos implica escenarios de formación, escenarios de profundización, entender los momentos, entender cómo lo que está pasando en mi país impacta en el mundo y al revés, cómo el mundo impacta en mi país, y entender que la disputa cultural no es una disputa menor. O sea, siempre hemos entendido que la disputa es política, económica y militar, pero la disputa cultural hoy gana un escenario muchísimo más amplio por todo el tema de la tecnología, por todo el tema de la militarización de las mentes, del control. O sea, hoy es necesario empezar a buscar otras apuestas que nos permitan salir de eso, porque no la tenemos fácil, porque no tenemos los medios. O sea, estamos en el escenario de los débiles, si se quiere, pero tenemos que buscar una salida, y ahí es donde tenemos que ser alternativos, empezar a revisar y empezar a jugarle a las redes que tanto hemos dicho, y empezar a mirar cómo esto se vuelve una tarea no de países, no de regiones, no de territorios, no de mi barrio, sino del mundo. Totalmente, Elizabeth, es muy cierto, y por eso este tipo de actividades o de sesiones son importantes, porque de esta manera tratamos de fortalecernos, ¿no? De hacer alianzas y darnos cuenta de lo que está sucediendo en diferentes lugares, en este caso en Colombia específicamente, y cómo esto también desgraciadamente se puede pasar, ¿no? En algún momento no queremos, por supuesto, pero acá en nuestro país, ¿no? En Brasil, o sea, se puede revocar, se puede cambiar todo si no tenemos esta conciencia crítica, ¿no? Que desgraciadamente cada vez es más difícil, justo por todo, que tienen todos los medios de comunicación y las ráfagas, ¿no? Que nos mandan de el control mediático que tienen en contra, ¿no? De los gobiernos progresistas, y que no importa las mentiras que digan, la gente desgraciadamente cree que es real y que es cierto, aunque sean pura manipulación, desgraciadamente, pero eso impacta en la sociedad. Entonces, ¿cómo le ganamos esa narrativa cultural? Por medio de las redes sociales, que son quienes están en este momento, pues incidiendo sobre todo en la juventud, en los niños, en las niñas, y que es muy, muy preocupante, como lo dicen compañeras, porque desde niños, niñas ya están siendo, pues adormecidos, a mi parecer, ¿no? Por todas los videos, los juegos, que cada vez son más indolentes, no tienen tanta, que les importe, ¿no? Como que qué es lo que pasa con el otro, con la otra que está a mi lado, más egoístas, más individualistas, que justo es lo que el sistema capitalista pues busca, ¿no? Hacer incidir desde la niñez, para que no tengan esta intención de comunidad, ¿no? De hacer pues un conjunto, sino de ser individualistas, es decir, no, pues no me importa el otro, con que yo esté bien relativamente, y yo estoy bien en mi mundo de estar solo en el teléfono, en las iPads, en los tabletas, bla, 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 pues ahí, ¿no? Nos empiezan a cambiar esta manera de entender nuestro mundo y de disociarnos, ¿no? Creo que esto es lo más preocupante. Pero ya vamos a ir casi cerrando, ya nada más les voy a dar unos comentarios que nos llegaron por aquí, compañeras, de México y de Colombia, seguramente. Quetzalcíhuatl B. Pérez nos dice: saludos, compañeras, saludos, querida Quetza. Chatita SH dice: Aida Sagrero, supongo que está por acá viéndonos. Y Ruth Emilia Almeida comenta: buenas noches, saludos a todos, todas, todes, merecido reconocimiento por la realización de este conversatorio. Un abrazo para la maestra Mireya Aguilar González, Dalia Gutiérrez, Lili y todo el equipo de trabajo. Muchas gracias, compañera Ruth. Marta Elba Ceja Jiménez nos dice: pobre Colombia, no creo que le vaya a ir bien.
pues tenemos que abonar a que se hagan estos cambios socioculturales y desde acá pues tratar de hacer lo que podamos. Iván Lara Sierra, nuestro compañero también de acá de la Secretaría, nos están diciendo que muy buenas reflexiones políticas y culturales, saludos cordiales y combativos a todas las participantes. Elena Pimentel nos dice saludos. Camaria Yuma dice saludos desde Colombia, gracias por el espacio. Saludos, Camaria Yuma. Chatita SH dice América Latina tiene un enemigo en común, el imperialismo yanqui, y hoy por hoy la derecha y la ultraderecha están presentes. Y nosotros los que tenemos una visión de izquierda tenemos la enorme responsabilidad de luchar permanentemente con nuestra única arma, que es la organización social, para lograr la unidad popular. Muy bien dicho. Ignacio Ávila Castro dice, muy necesaria la formación política como antídoto de la manipulación, así es, por eso son importantes esos espacios, ¿no? Luisa Muñoz nos dice, saludos, excelente, mujeres, saludos, compañera Luisa. David Martínez dice, buenas noches desde Colombia, buenas noches, David. Y Luisa Muñoz también nuevamente nos vuelve a decir, pues saludos a todas. Entonces, pues muchas gracias, compañeras, quienes nos están acá comentando en el Facebook en vivo. Y por último, pues ya para ir cerrando, les preguntaría que, ¿qué sigue? ¿Cuál es el horizonte inmediato? Pues ya pasado el proceso electoral para las fuerzas políticas, sociales, campesinas, estudiantiles, sindicales, de mujeres, que se aglutinaron, pues en ¿no? En este caso con el compañero Cepeda. ¿Qué nos pueden decir de esto? Adelante, compañera Leonor. Ya, como conclusión. Nuestra tarea, como siempre lo hemos hecho los movimientos sociales, es resistir, ¿no? Y defender, y pues una de las cosas es defender nuestra gente que permanezca en los territorios frente a lo que se avecina. Y la herramienta es todo el tema de derechos humanos, la denuncia, la visibilización, y nos toca la unidad y la organización. Creo que en estos momentos ya pasamos a un momento a defendernos frente a la agresión que viene una agresión muy fuerte, no va a ser fácil, pero bueno, nosotros en los peores momentos hemos sobrevivido y creo que el pueblo unido jamás será vencido. Entonces, como lo dice la consigna, y bueno, llamamos a los pueblos y es a seguirnos formando totalmente. Tenemos que aprender también a devolverles esa narrativa. Creo que a nosotros nos toca también en nuestro discurso, con la academia, con todas las organizaciones, visibilizar lo que hacemos y cambiar esa narrativa. Yo creo que nosotros también tenemos que hacer lo mismo, ganar ese tema de los medios de comunicación, una disputa ideológica que nos toca sí o sí, desde los escenarios de poner la ciencia y la tecnología en los medios de comunicación al servicio nuestro, la clase popular, y cambiar esa narrativa. Y también ganar los otros, convencer a los otros 15 millones de personas que no lograron, que no votaron, que están allí, y que, bueno, la clase popular, la pobreza, y eso nos dará la razón cuando hayan cerrando las ganancias que hemos tenido hasta ahora, los derechos sociales, y que nosotros nos mantenemos en la autonomía y la independencia, independientemente del gobierno progresista de quien llegue, porque nosotros si no mantenemos la autonomía y la autonomía, pues terminamos siendo cooptados por la institucionalidad y termina la institucionalidad poniéndole agenda al movimiento social, y nosotros en eso sí hemos tenido claridad. Nos mantenemos en autonomía e independencia, tenemos una agenda que nos junta a los movimientos sociales, que es por los cambios y las transformaciones, para una gran fuerza cambios y transformaciones para la vida digna. Aún tenemos esperanza. Creo que el pueblo salva al pueblo. Buena frase para terminar, compañera Leonor. Solo el pueblo organizado puede salvar a la nación, ¿no? Okay. Sus conclusiones finales, querida Elizabeth. Sí, no, yo creo que pues hoy es un escenario donde hay que profundizar en el análisis, o sea, más es una disputa ideológica sin una profundización en los análisis, pues va a ser difícilmente una disputa ideológica contundente. Me parece que la formación es central, no entendiendo como la formación como la salida, sino una necesidad de formación profunda
en todos los niveles. O sea, hoy necesitamos formarnos desde la gente que está en los escenarios más pequeños hasta los que estamos en lo más alto, porque realmente no hemos encontrado una ruta clara hacia un horizonte concreto. No la hay porque lo que viene pasando es bastante avasallador, pero no es imposible de cambiar. Creo que va a costar, creo que hay pues claro que va a ser un ejercicio de largo aliento, difícil, que costará muchas cosas, que ya sabemos cuáles son y que hemos estado acostumbradas a enfrentarlas, pero que hoy es necesario ser consciente de eso. Me parece que la apuesta también está en entender que hay los territorios, hoy dicen también yo quiero seguir permaneciendo en mi territorio y eso hay que defenderlo y evidenciarlo y denunciarlo. Por otro lado, me parece que es fundamental reconocernos no como nación, sino como un territorio en el que está en una situación en la que está el resto del mundo. Y desde ahí empezar a generar alianzas. O sea, insisto, entendernos otra vez en un ejercicio de unidad nacional, internacional y que trascienda, porque es de la única forma, o sea, para poder generar alternativas. Y por otro lado, reconocer que las calles van a seguir siendo nuestros escenarios en la medida de lo posible, respetando, o sea, teniendo claro que hoy la movilización va a ser mucho más importante y también teniendo claro que ya hemos demostrado que podemos cambiar las cosas desde los pueblos. O sea, insisto, nosotros tenemos como antecedente el 2021, que fue súper doloroso, pero que nos permitió generar otras cosas. Me parece que hoy es fundamental tener la capacidad de reconocerse en el otro. O sea, no necesariamente construir con el otro, sino reconocerse en el otro. O sea, si nosotros entendemos que la unidad pasa por reconocernos en el otro como posibles, o sea, no, claramente con el contradictor de clase nunca, pero sí entre nosotros mismos logramos superar esas diferencias que tal vez no son diferencias, podemos ir avanzando. Y el reconocimiento del otro como un común, como un aliado, va a ser fundamental. O sea, hoy es necesario superar sectarismo, superar visiones fragmentadas del mundo, superar dogmatismos. O sea, la disputa ideológica nos tiene que llevar a reconocer ese tipo de elementos a superar y los retos son enormes. O sea, si nos vamos reconociendo como posibles, como humanidad, o sea, hoy la disputa es por un proyecto de humanidad. O sea, simplemente es una disputa por la vida, por un proyecto de humanidad y un proyecto de posibilidad, no un proyecto de humanidad en armonía con muchos otros sectores, con muchos otros escenarios del planeta. Y hoy la humanidad está llamada a reconocerse como humana realmente. O sea, entonces me parece que el reconocimiento del otro como aliado, pero también el otro como posible, como cercano a mí, va a ser fundamental. Totalmente de acuerdo contigo, Elizabeth. Creo que ese es el mayor cambio que depende de cada uno, de cada una, ver al otro, ¿no? Hacerse pues uno, ¿no? No tener como esta idea de competencia, ¿no? Con la o con el otro, que creemos que es nuestro enemigo, nuestra enemiga, sino hacernos fuerte en conjunto, ¿no? Pero justo tenemos que desaprender muchísimo de esto que nos han fomentado el sistema capitalista individualista, ¿no? De decir soy yo, primero yo, el último yo y siempre yo, ¿no? Entonces creo que nos dejas mucho que seguir, pues cambiando y transformando en lo personal y por supuesto pues en colectivo, ¿no? Ya nada más leo unos últimos comentarios que nos llegaron y ya le doy la palabra a nuestra secretaria. Dice Chatita SH, felicidades a todas las participantes. María Zoila Toledo Guzmán dice felicidades a nuestras compañeras con buena crítica de análisis desde la comuna de Morelia, saludos. Camaria Yuma dice resistir antes que nos destripen, así comenta. Y también dice gracias Elizabeth y gracias de honor por poner sobre la mesa nuestras realidades, gracias a todas por el espacio. A ustedes muchísimas gracias compañeras por estar aquí acompañándonos y comentando. Ahora sí, ya para concluir, secretaria, adelante.
Muchísimas gracias, María Leonor y Elizabeth Martínez, muchísimas gracias de verdad por esta rica conversación. Sí, definitivamente estamos en un momento muy, muy terrible para la humanidad. Definitivamente estamos enfrentando una guerra cognitiva y lo vemos, ¿no? Como a través de los medios de comunicación y hoy con la inteligencia artificial también, pues están manipulando las conciencias. Realmente es terrible ver cómo pues manipulan esta información y pues mucha gente se va con esta narrativa. Y hemos visto este objetivo que tienen muy, muy claro, muy palpable, que es el debilitamiento de los gobiernos populares, en el caso de Colombia y bueno, de los demás países de Latinoamérica. En el caso nuestro, en México, pues estamos viviendo también esta situación, este injerencismo del gobierno de Donald Trump hacia la presidenta Claudia, hacia el gobierno de la Cuarta Transformación. Y bueno, pues aquí seguimos también dando esta batalla ideológica y sobre todo, pues desde Morena, desde la Secretaría de Mujeres de Morena, Michoacán, promoviendo estos espacios de diálogo, de reflexión, de formación política, tanto presencial, pero también sirviéndonos de estos espacios virtuales para conversar con ustedes y que de viva voz escuchemos lo que están viviendo en sus pueblos. Y bueno, nos dejan, la verdad es que muchas reflexiones sobre lo que debemos hacer como pueblos y definitivamente coincidimos con ustedes, pues es la unidad de los pueblos, no solo en nuestros países, sino ya lo dijeron ustedes muy bien, en Latinoamérica y en el mundo, apostar por la vida, defender nuestros territorios, defender la historia de nuestros países, que tanto nos ha costado pues mantenernos justo como estamos. Yo me preocupa y nos preocupa aquí en nuestro país. Tenemos en 2027 también unas elecciones ya muy próximas. Se van a elegir 17 gubernaturas de estado. Es una elección pues muy grande y realmente estamos viviendo también este bombardeo. Entonces, escuchar estas experiencias pues nos deja mucha reflexión. Y bueno, pues yo solamente también, ustedes ya mencionaron esta frase que es prácticamente el eslogan de nuestro movimiento: solo el pueblo organizado puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Sigamos en este diálogo permanente, sigamos construyendo rutas de esperanza también. Yo creo que podemos regresar a buscar horizontes nuevos para nuestros países. Muchísimas gracias por su conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Y nada más recordarles que nos siguen en otras actividades, tanto virtuales próximamente como presenciales. Vamos a estar en el municipio de Salvador Escalante el sábado para que nos acompañen ahí, compañeras, de manera presencial con nuestras ponentas. Va a estar muy, muy interesante las charlas, entonces pues no se las pierdan. También por ahí nos ven y en otros programas próximamente también nos acompañan. Y les agradecemos muchísimo a ustedes, María Leonor Yonda, Elizabeth Martínez, por poder estar hoy el día aquí en este programa donde estamos aquí en la Secretaría de Mujeres de Morena, Michoacán. Pues nos vemos próximamente y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, besos. Hasta Colombia. Creo que estuvo bien.